Muy, pero muy buenos días. Quiero saludar a esta hora de la mañana a todos ustedes, a toda nuestra familia de la fe. Bienvenidos una vez más a esta reunión familiar virtual. Que le damos gracias al Señor por todo lo que ha hecho con nosotros en este tiempo de aislamiento, de cuarentena y por esta herramienta que nos da de podernos reunir todos los domingos a las 8 de la mañana hora Colombia de manera virtual. Quiero enviarles un abrazo a todos ustedes. Bueno, después de haber adorado a Dios, después de la palabra que dio mi esposa de apertura, estamos ya preparados para las escrituras, para nuestro alimento espiritual. Ya hoy tenemos domingo 7 de junio del año 2020 y estamos agradecidos a Dios por este sexto mes con grandes expectativas de lo que el Señor hará en este mes. Estamos asumiendo una nueva realidad, ¿no? Una nueva realidad. El mundo cambió y seguramente nos estamos acoplando y nos vamos a acoplar a todo lo que se presenta. Así que permítame hacer una oración y vamos a comenzar con el tema y con la palabra del día de hoy. Padre Celestial, quiero darte gracias, quiero bendecir tu nombre, quiero exaltarte y quiero darte la gloria, darte la honra a ti por este momento que nos regalas, un momento maravilloso donde nos podemos conectar con tu palabra y donde podemos alimentar nuestro ser interior. Te pedimos perdón, Dios, por todo lo malo, por todo lo que no te agrada en nosotros y ayúdanos, Señor, a caminar cada día en tu perfecta voluntad, a caminar en esa voluntad que es buena, es agradable y es perfecta. Señor, hoy queremos pedirte que nos bendigas y que en el nombre de Jesús recibamos una palabra de sabiduría que traiga bien y bendición a nuestra vida, Señor. Hoy me despojo, Señor, de todo conocimiento del pasado. Me despojo, Señor, de toda altivez. Me despojo, Señor, de todo lo que se levanta contra tu conocimiento y decido en esta hora de la mañana recibir palabra de Dios, alimento espiritual para mi ser interior. Muchísimas gracias por cada familia que está conectada a esta hora y que nos están viendo. Señor, gracias. Bendice cada hogar y bendice a cada persona que hoy decidió levantarse temprano y honrarte a ti a través, Señor, de este culto virtual. La gloria y la honra es para ti por siempre y para siempre. Amén y amén. Muy bien. Hoy también fue un día muy especial. Hoy fue un día muy especial donde pudimos tomar la cena del Señor. Doy gracias a Dios también por ese privilegio que nos da de poder tomar la cena. Para nosotros es una gran honra y una gran bendición. Hoy quiero hablarles a ustedes acerca de un tema muy interesante que se llama declaro, decreto o profetizo. Así se llama, declaro, decreto o profetizo. Y yo quiero que usted entienda que en este tiempo que estamos viviendo nosotros, realmente nos encontramos con muchas dificultades. Estamos pasando de una situación a otra. Las noticias a veces no son las mejores. Hablamos de gente enferma, hablamos de gente que está sufriendo, hablamos de gente que está perdiendo sus empleos, hablamos de una economía que se desmoronó, hablamos de muchas situaciones y quiero decirle que hoy nosotros con el poder del Señor y con la ayuda del Espíritu Santo vamos a entender la responsabilidad de lo que sale de tu boca. Hoy vamos a estar hablando acerca de esto. Y le quiero contar que a Dios le gusta actuar en mis imposibilidades. Si usted va a tomar nota, escriba por favor la palabra impotente, dice que no puede o es incapaz. Y la palabra imposibilidad significa carácter de lo que es imposible. A Dios le gusta actuar en mis imposibilidades. ¿Sabe? David se para frente a un gigante, lo hemos venido viendo seguido. Era imposible que humanamente David pudiera vencer a ese gigante.
pero es allí donde Dios se glorifica. ¿En dónde? En mis imposibilidades. También era imposible cuando Josué entró a la tierra prometida, se encuentra con una fortaleza, un búnker, la ciudad de Jericó. Era tan fuerte este muro que dentro del muro, no era un muro de ladrillo como lo conocemos nosotros, de una sola hilera de ladrillo, no era un muro tan grueso que por encima del muro podían transitar carros alados por caballos. Y dentro del muro, por ejemplo, vivía Rahab la ramera, había apartaestudios, apartamentos entre el muro. Entonces, cuando Josué se encuentra con esta imposibilidad, Josué entiende que solo Dios tumbará ese muro. Josué entiende que solo Dios derribará esa fortaleza, esa muralla. Así como entendió David que el único que podía tumbar a ese gigante es Dios. También en la Biblia encontramos el ejemplo de Abraham y el ejemplo de Saraí. Abraham y Sara no podían tener hijos. Pasaron los años donde uno puede decir humanamente, aquí todavía podemos tener hijos, y a Dios le gusta actuar en mi imposibilidad. Cuando yo me siento impotente, cuando yo siento que no tengo el control, cuando siento que las cosas se están saliendo de mis manos, es allí donde Dios actúa. Y es como Dios a Abraham y a Saraí, Abraham y Sara, finalmente Dios les da un hijo en su vejez, a los 100 años. Imagínense este cuadro, Abraham a los 100 años siendo papá. Un cuadro hermoso, un hombre anciano cargando un bebé. Se pensaría que era su nieto, no, era su hijo. Ahora imagínense qué cuadro más hermoso, porque a Dios le gusta actuar en mis imposibilidades. ¿Sabe por qué? Porque entre más difícil sea, más gloria va a recibir el Señor. Ahora, hoy quiero hablarte de lo importantes que son las palabras en este tiempo de crisis, pero también en toda mi vida. Y quiero hablarte de 3 cosas: declarar, decretar o profetizar. Esas son 3 cosas que yo quiero hablarte hoy. ¿Cuál es la correcta? Declarar, decretar o profetizar. Así que yo quiero decirle que una bendición es una oración a favor. Una maldición es una oración en contra. Una bendición es una acción benéfica y una maldición es una obra maléfica. Y le quiero decir que en tu boca está el poder para bendecir tu hogar, en tu boca está el poder para bendecir tus hijos, en tu boca está el poder para bendecir tu economía, en tu boca está el poder para bendecir tu presente y tu futuro, en tu boca está el poder para bendecir tu salud, o está el poder de maldecirlo. Tenemos un poder gigante delegado por Dios al ser nosotros hechos a su imagen y a su semejanza. Permítame decirle algunas palabras que utilizamos frecuentemente. Hay gente que dice, nada me sale bien. No está bendiciendo, está maldiciendo. Recuerde que maldecir es hablar mal, así como bendecir es hablar bien. Y hay gente que hoy anda diciendo, nada me sale bien, no tiene sentido intentarlo de nuevo, nunca lo podré superar, esta situación, esta pérdida, esta situación cada vez se ve más difícil, nunca llegaré a nada, nunca encontraré a alguien, nunca voy a cambiar, esta situación cada vez es más grave. Y recuerde que todas esas palabras se van acumulando y hoy vamos a ver cómo la palabra tiene un poder no solo creativo, sino que la palabra también tiene un poder ¿qué? Destructivo. ¿Sabe? Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 10, dice lo siguiente. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Mire qué poderoso es este pasaje. El que quiere amar la vida, si usted quiere amar su vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Hoy quiero decirte, ten cuidado con lo que pides porque puede hacerse una realidad. Ten cuidado con lo que pides porque puede hacerse una realidad. Proverbios 18:21
Proverbios 18:21 me hablan del poder de la lengua. Y dice la palabra del Señor así: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. En la versión La Palabra Hispanoamericana dice lo siguiente: la muerte y la vida dependen de la lengua, según se utilice, así será el resultado. Ahora, hay poder en mis palabras, pero también hay poder en la palabra de Dios. Una cosa es declarar mis palabras y otra cosa es declarar la palabra del Señor. Entonces vamos a estudiar qué es declarar, vamos a estudiar qué es decretar y vamos a estudiar qué es profetizar. Así se llama: declarar, decretar o profetizar. ¿Sabe? Declarar significa lo siguiente: manifestar algo, o también significa decir algo, declarar. ¿Yo qué puedo hacer que es correcto? Declarar. ¿Qué puedo declarar yo? Palabras de bien, palabras de bendición. Eso se llama bendecir. También puedo declarar que la palabra del Señor. Qué bueno es cuando usted está orando y usted puede declarar la Biblia. Pero para declarar la Biblia, usted tiene que saberse la Biblia, haber memorizado la palabra. De hecho, hicimos un concurso esta semana en la iglesia en casa y me sorprendió la baja participación, porque siempre hemos hecho concursos de muchas clases, gente que participa con preguntas, gente que participa haciendo ejercicio con su cuerpo, mostrando cómo se ejercitan, cómo cuidan el templo de Dios. Hemos hecho ejercicios o dinámicas a través de mostrar nuestras mascotas, cómo las amamos, no las abandonamos en tiempo de crisis. Pero este ejercicio era muy interesante y este concurso era para demostrar que tanta Biblia usted sabe de memoria. Realmente yo quiero felicitar a Alejandro Trujillo y quiero felicitar a Andrés Palacios, dos hermanos de la congregación, que cada uno de ellos hizo un video, cada uno de ellos subió alrededor, uno casi 30 versículos, el otro casi 40 de memoria, no leídos, sino de memoria. Y sabe, una cosa que yo noto en los cristianos modernos es que no memorizan la palabra. Qué bueno es cuando tú estás orando puedas declarar. ¿Qué es declarar? Es decir, es expresar la palabra del Señor. Eso es declarar, decir la palabra del Señor. Ahora, a veces no entendemos el poder que hay en las declaraciones. ¿Sabe? Le quiero decir que la Biblia dice que en mi boca está el poder de la vida y está el poder de la muerte. Quiero decirle que mis palabras son como una bomba cuando va un avión y se suelta esa bomba en una guerra. Esa bomba, una vez que se suelta, ya no se puede recoger. Esos son ¿qué? Las palabras. Son como una bomba que se suelta y ya no se pueden recoger. La palabra ¿qué? Hablada o la palabra declarada. Entonces, ¿qué es declarar? Es hablar, es decir o es expresar la palabra. Yo puedo declarar la palabra de Dios. Ahora, cuanto más influencia tenga una persona espiritualmente, más influencia, cuanto más sea esa persona consagrada a Dios, obviamente sus declaraciones tendrán poder, tendrán mucho poder. Por eso te quiero decir, ten cuidado con lo que estás declarando en este tiempo de aislamiento. Hay gente que está diciendo que esto está cada vez peor, hay gente que está diciendo yo ya voy a tener que cerrar, ya el negocio se quebró, ya esto no da más, no sé qué voy a hacer con mi vida, no, esto es el final. Esto no es el final. Así que nosotros podemos ¿qué? Declarar. Ahora voy a hacer aquí un distanciamiento de lo que es decretar. Ahora, decretar sí no lo debo hacer. ¿Por qué? Porque decretar es dar una orden. Si usted está tomando nota, por favor, copie allí lo que significa decretar. Es un edicto o un mandato. Entonces, cuando nosotros estamos orando, yo puedo decir, yo declaro esto. Claro, yo lo puedo declarar, hablar, decir o expresar. Lo que no debo hacer es decretar, porque un decreto es un edicto, es un mandato. Significa que sí o sí se tiene que cumplir. Y las cosas no son así. Voy a hacer un comentario respetuosamente.
se había cogido de moda hace ya un tiempo atrás de en las oraciones de algunas personas comenzar a decir o estaban orando por algo y decían y no aceptamos un no por respuesta y decretamos que es un decreto, es un edicto, es una orden. Yo no puedo decretar, yo sí puedo declarar, son cosas diferentes. Yo puedo declarar la palabra. Ahora, no necesariamente al declarar la palabra, Dios está en la obligación de cumplir esa palabra declarada. Pero cuando yo digo yo decreto, entonces yo ya no estoy contando con Dios, estoy diciendo que sí o sí tendrá que pasar. Lastimosamente, una persona muy reconocida en el mundo cristiano, una persona con mucha fama, estaba orando por un hombre de Dios que estaba enfermo y entonces esta persona dijo, estaba declarando, la intención de la oración de esa persona era correcta. Claro, quería que ese siervo se sanara. Creo que todos los que supimos que él estuvo enfermo, en el corazón anhelábamos que él se sanara, pero no podíamos doblarle el brazo a Dios. Así que esta persona está orando por él en un evento masivo y dice, y no aceptamos un no por respuesta, será sano y te empieza una nueva temporada. No aceptamos un no por respuesta, es un decreto, es un edicto, es un mandamiento, es algo que se tiene que cumplir. Finalmente este hombre, un hombre tremendo de Dios, fallece y muere, muy joven, alrededor de los 50 años, muy joven, fallece y muere. ¿Y a dónde quedó el decreto? ¿Y a dónde quedó eso? No aceptamos un no por respuesta. Porque te quiero decir que dice la palabra del Señor. Primera de Juan capítulo 5, versículo 14 y 15 dice lo siguiente. Y esta es la confianza que tenemos en Él, en Dios, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Versículo 15. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que hayamos hecho. Ahora, ¿cómo hago para que Dios me escuche según este pasaje? Pedir conforme a su voluntad. ¿Cuál voluntad? La perfecta. Y si sabemos que pedimos, dice la palabra, tenemos esta confianza que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si Él nos oye, sabemos que tenemos las peticiones que hayamos hecho. Entonces, ¿cómo funciona esto? Debo pedir primero conforme a su perfecta voluntad. Y ahí Él me oye. Y si Él me oye, ahora sí hay una garantía que Él responda a mi oración. Pero nosotros los cristianos a veces creemos que Dios es el genio de la lámpara, que está para complacer caprichos y para complacer deseos personales. No. Recuerde una palabra maravillosa de un atributo de Dios. Dios es soberano. ¿Qué significa que es soberano? Que hace lo que quiere, cuando quiere, con quien quiere. Que no necesita darnos explicaciones a nosotros porque nosotros simplemente somos barro y Él es nuestro alfarero. Así que una cosa es declarar y otra cosa es decretar. Son cosas totalmente diferentes. Ahora, le voy a enseñar el poder que hay en las declaraciones. ¿Sabe? Nosotros cuando vemos a David pelear con Goliat, David se enfrenta a un gigante que es imposible de vencer. Pero David viene convencido de que Dios va a derrocar a ese gigante. ¿Sabe? David no mató al gigante Goliat con la piedra, ya lo vimos. Seguramente pensamos que lo mató con la espada. Pero la primera batalla que David ganó no fue con la piedra ni con la honda, no fue con la espada, fue con sus palabras, con sus declaraciones. Fue una batalla entre la bendición y la maldición. Y te voy a contar algo poderoso. A Satanás le fascina maldecirnos. Maldecirnos.
maldecirnos a través de autoridades, maldecirnos a través de nuestros padres, maldecirnos a través de nuestros hijos, maldecirnos a través de nuestros pastores, maldecirnos a través de nuestros hermanos en Cristo, maldecirnos a través de todo el mundo. Todo aquel que le preste la boca al diablo, el diablo no va a desaprovechar la oportunidad para maldecirte. ¿Qué es una maldición? Es una oración en contra. ¿Qué es maldecir? Es mal hablar. Ahora, te voy a decir, si alguien te maldice, tú tienes la capacidad de no aceptar eso, de quebrantar eso sobre tu vida, porque hay poder en tus declaraciones. Yo tengo poder en mis declaraciones. No sé cuánta gente a lo largo de mi vida ha tratado de maldecirme alguna vez. No sé cuánta gente lo ha hecho sin reparo, lo ha hecho sin dolor, me ha maldecido. Y les quiero contar que me he enfrentado a gente que directa o indirectamente lo ha hecho. Y yo he tenido que cortar y he tenido que rechazar esas maldiciones. ¿Sabes? David se va a enfrentar, pero lo que yo le quiero mostrar aquí es que tu gigante, cualquiera que sea, la escasez, la incertidumbre, el miedo al fracaso, el miedo a la quiebra, el miedo a la enfermedad, el decreto que vendrá de las tinieblas a través de tu gigante, tú debes de quebrantarlo a través de una ¿qué? Declaración. A través de una declaración. La maldición se quebranta con una bendición. David, antes de enfrentarse con el gigante en el campo de la batalla, físicamente hablando, tuvo que lidiar una batalla en lo espiritual a través de las palabras. A mí me sorprende el uso de las palabras en la Biblia. Acompáñenme por favor a Primera de Samuel, capítulo 17 al versículo 42. Ya aquí David está frente al gigante, están de pie, se están mirando. David ya ha corrido acercándose al gigante, el gigante lo ve venir y el gigante le dice en el versículo 42 de Primera de Samuel, capítulo 17, le dice lo siguiente: y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Présteme mucha atención por favor acá. Cuando viene David, el gigante, alguien le va a salir a la batalla por fin al gigante. Recuerde que el gigante durante 40 días, 2 veces al día les decía, bueno, manden a alguien a pelear conmigo. Y cuando le mandan ese niñito, un adolescente, no tenía ni 20 años David. Así que una característica de este gigante es el menosprecio. Es usar las palabras para socavar en nosotros la fe y la esperanza en Dios. Cuando Nehemías fue a edificar el muro, se le opusieron Tobías, Sanbalat, Gesem el árabe, y hay una palabra allí que se utiliza recurrentemente en el libro de Nehemías. Nehemías le decía a Dios: e hicieron escarnio de nosotros. Escarnio. ¿Qué es escarnio? Es burla. Los gigantes se burlarán de ti, como de David. Y el gigante lo ve venir y dice que era rubio, hermoso, era un joven y venía con su atuendo de pastor. Y él le dice: ¿acaso soy un perro para que vengas a mí con palos? Con un palo. Y le dice luego que lo maldice. Mire lo que dice el versículo 43. Al final dice: y maldijo a David por sus dioses. ¿Qué hizo? Soltó una maldición. Hizo una declaración de maldición. Lo maldijo, lo maldijo. Antes de pelear con él, ¿qué hizo? Lo maldijo. Y yo encuentro gente hoy maldiciendo su vida, maldiciendo su economía, maldiciendo su familia, maldiciendo su salud, maldiciendo su país, maldiciendo su iglesia, maldiciendo a sus hijos. Lo maldijo. Lo maldijo. Hace días veía yo una noticia triste. Hay millones de desempleados en el mundo. En Colombia
se cree que va a haber más o menos 5 millones de desempleados más. Y hay gente que tiene su trabajo y lo maldice. Maldice su trabajo. Y dice que Goliat maldijo a David. Pero mire lo que dice el versículo 44. Dijo luego el filisteo David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Primero hace escarnio, se burla. ¿Tú crees que con un palo me vas a vencer? El diablo te dice: ¿tú crees que ayunando vas a poder salir de esto? ¿Tú crees que orando? Hace burla, ¿hace qué? Escarnio. Típico en Satanás. Y luego dice: ven a mí y yo te voy a matar y daré tu carne a las aves del cielo. Y mire el versículo 44. Ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. O sea, le dice lo que le va a hacer. Al ojo no educado, uno diría, pero ¿qué necesidad tenía un gigante de decirle esto a un niño? Porque realmente la batalla ya se veía inclinada hacia Goliat. Pero es que le quiero decir que tanto el mal como el bien conocen el poder de las declaraciones. Ya usted entendió que es un decreto y que es una declaración. ¿Esto era qué? Una declaración de maldición. Seguramente te han maldecido. Seguramente escuchaste palabras como que no eras bueno, no ibas a servir para nada, no eres como tus otros hermanos, tus otras hermanas, que no provocas sino dolores de cabeza, que las cosas no te van a salir bien. ¿Cuántas maldiciones has escuchado a lo largo de tu vida, de tu existencia? ¿Cuántas? Al diablo le gusta usar gente para maldecirnos. ¿Cuántas veces el diablo te ha dicho: de esta no te vas a levantar? Ahora sí lo perdiste todo. Ahora te puede decir el diablo: estás demasiado viejo para levantarte. ¿Recuerda lo que vimos hace 8 días con Caleb? 85 años. Y le dijo a Josué: dame ese monte, porque tal cual era mi fuerza en ese tiempo, la es ahora. Un hombre de fe a pesar de la edad. Y saben, me sorprende a partir del versículo 45 lo que hace David. A David lo maldicen, pero David no acepta esa maldición. Y David, contrario a eso, declara todo lo contrario a lo que le dijo el gigante. David no acepta la maldición, así que David utiliza la bendición a favor de su vida para decirle al gigante: no, señor, usted no me va a matar a mí, yo soy el que lo voy a matar a usted. Yo soy el que va a poner su carne para que se la coman las aves y las bestias del campo. David le dijo: usted viene a mí a pelear y yo le voy a decir: yo no peleo con armas humanas, yo peleo en el nombre de Dios. ¿Qué hizo David? Una declaración. Versículo 45. Entonces David dijo al filisteo: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, con armas humanas. Mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Versículo 46. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel, y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en nuestras manos. Tu pelea no la vas a ganar humanamente, con armas humanas. David dijo: Dios nos salvará, no con lanza, no con jabalina, no con escudo, no con espada, sino con el poder de su fuerza. Y yo quiero decirte, esto es lo que tú debes decirle a tu gigante hoy. Versículo 45. Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina. Dile eso a tu gigante. Mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado.
Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo, a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en nuestras manos. ¿Quién te va a salvar? Jehová Dios Todopoderoso. No con espada, no con lanza, no con jabalina, sino con su mano de poder. Y me fascina la actitud de David. ¿Sabe por qué? Porque David no se deja atemorizar. David, cuando el gigante vocifera, cuando el gigante ruge, cuando el gigante dice, David entiende que él tiene que contrarrestar eso. Hoy en la calle uno escucha temor, los rostros de la gente, más bien los ojos, que a veces lo único que se le puede ver del rostro, expresan temor, incertidumbre. A veces la gente está hablando y no, esta situación y esto cada vez peor. ¿Sabe una cosa? Cuando el gigante hable, tú tienes que decirle, no será así. No voy a morir aquí. No voy a ser destruido. Antes todo lo contrario. David sabía lo que iba a hacer con el gigante. Le dijo, yo te venceré porque Dios te entregó en mi mano y te mataré y te cortaré la cabeza y entregaré los cuerpos de los filisteos por despojo, los voy a destruir a ellos también, y ellos alimentarán las aves y las bestias. O sea, David sabía todo lo que iba a pasar, porque David sabía quién peleaba con él, quién estaba a su favor. Ahora, esto es lo que se llama una declaración. Ahora, David tenía esa plena convicción de que sí o sí el gigante caería y sería derribado. Seguramente sí lo sabía en su corazón, porque en hechos anteriores David ya había peleado contra el oso, contra el león, y había visto el respaldo del Señor. Yo me imagino a David haciendo oraciones, Señor, ayúdame a pelear contra ese oso que nos está atacando. Y había visto que su oración era conforme a la voluntad perfecta. ¿Era una oración lo que él estaba haciendo conforme a Dios? Claro que sí, porque ese gigante humillaba al pueblo, ese gigante vociferaba, ese gigante intimidaba durante 40 días. Entonces David entendió, dijo, si yo le pido a Dios que me ayude a vencer a este gigante, es lo que dice Primera de Juan, seguramente Dios aceptará mi oración porque está alineada con su voluntad perfecta. Ahora, quiero decirle que usted tiene poder en sus declaraciones. La tercera cosa que quiero explicarle hoy es sobre la profecía. ¿Qué es profecía? Por favor, usted tome atenta nota. Entonces, una cosa es declarar, otra cosa es decretar y otra cosa es profetizar. Hoy está de moda profetizar. Hoy todo mundo es profeta o todo mundo quiere profetizar o todo mundo dice que Dios le habla. ¿Sabe por qué? Porque al final de los tiempos, el ministerio que más daño le hará a la gente será el ministerio profético. La Biblia no dice que se levantarán falsos apóstoles, aunque los hay. La Biblia dice que se levantarán falsos cristos, que se llaman ungidos, pero también falsos maestros para desviar la sana doctrina, pero también dice falsos profetas. Lo que más abundará en el final de los tiempos serán los falsos maestros y los falsos, ¿qué? Profetas. No dice que habrán falsos evangelistas, no. Falsos maestros para torcer la sana doctrina y falsos profetas para decir que Dios habló cuando Dios no ha hablado. ¿Qué es un profeta? Permítame decirle qué significa la palabra profeta y la profecía. La profecía es un mensaje que viene de Dios a través de un ser humano. Es un mensaje. Es una palabra que normalmente nos habla del presente, pero nos habla del futuro que solo conoce Dios. Una profecía es una palabra de ciencia, una palabra revelada a un hombre que se llama profeta. En el Antiguo Testamento y en la Antigüedad, al profeta se le llamaba vidente. Ojalá usted anote esta palabra. Vidente.
¿Por qué vidente? Porque tenía la capacidad de ver el mundo espiritual, de ver el futuro y de ver cosas que otros no veían. Se le conocía como vidente. Ah, pastor, ¿pero dónde dice eso? Permítame leerle 1 Samuel, capítulo 9, versículo 9. 1 Samuel 9:9. Dice la palabra del Señor así. Antiguamente en Israel, cualquiera que iba a consultar a Dios decía así: venid y vamos al vidente, porque al que hoy se le llama profeta, entonces se le llamaba vidente. Te lo vuelvo a repetir. Antiguamente en Israel, cualquiera que iba a consultar a Dios decía así: venid y vamos al vidente, porque al que hoy se llama profeta, entonces se le llamaba vidente. Ahora, en este momento existen falsos profetas, existen profetas asalariados como Balaam, que tenían el ministerio profético, pero eran torcidos por amor al dinero, y existen los profetas verdaderos. La palabra para profeta en hebreo, colóquelo por favor, se escribe roeg. Roeg es R-O-E-H al final, y entre la O y la E una coma. Roeg, así se escribía la palabra para hablar de profeta. ¿Qué era un profeta? Un roeg en el Antiguo Testamento era una persona que no se dejaba engañar por la apariencia de otros, no se dejaba engañar. Era una persona que veía más bien las cosas desde la perspectiva de Dios. Como Dios ve, así el profeta o el vidente veía. Ahora, como era profeta, recibía visiones, sueños y revelaciones de parte de Dios. Otra palabra para profeta es la palabra Navi. Navi con B grande, con B de burro. Navi, que en hebreo significa profeta. Esta palabra Navi está 309 veces en el Antiguo Testamento. Navi es profeta, que significa poner en circulación palabras abundantes de la mente de Dios por medio del Espíritu Santo. Un Navi es un portavoz que pronuncia palabras bajo el poder inspirador de Dios. Ahora, este término Navi significa también uno que habla en nombre de otro. ¿Qué significa Navi? Uno que habla en nombre de otro. Entonces, un profeta es el que habla en nombre ¿de quién? De Dios. Hoy en día se usa equivocadamente profetizar. Entonces estamos orando. Yo puedo declarar, es decir, es expresar. No debo decretar, es un edicto, es un mandato, no debo decretar. Pero también me encuentro con gente profetizando. Ahora, esto es mucho más delicado. ¿Por qué? Porque cuando yo profetizo, yo estoy involucrando a Dios en mis palabras. Escúcheme. Una cosa es que yo te quiera decir a ti algo bonito, algo bueno, algo que quiero que te ocurra. Y yo de parte mía te digo, ¿sabes qué? Déjame orar por ti. Señor, bendice si es posible a esta persona, si estoy orando bien, si estoy conforme a tu voluntad. Pero otra cosa es decirte, te voy a dar una palabra profética. Porque cuando yo menciono profecía, estoy diciendo, soy uno que habla enviado por otro o en nombre de otro. Soy un profeta, soy un navi, soy una persona que le presto mi boca a Dios. Y ya esto es bastante delicado. ¿Sabe? El término profetes, hablando del griego, del cual se deriva la palabra en castellano profecía, significa uno que le presta la boca a Dios. Le voy a decir características de un verdadero profeta. Un verdadero profeta tiene un conocimiento revelado de Dios, tiene una sabiduría a través de algo que se llama la revelación. ¿Para qué? Para conocer a las personas, a los acontecimientos futuros, para poner claro la voluntad de Dios mediante tres cosas: instrucción, corrección y advertencia. Un profeta siempre instruye, siempre corrige y siempre advierte de un juicio venidero. Recuerda el profeta Jonás, enviado a Nínive, no quería ir, pero Dios quería advertir de un juicio venidero. Entonces, instrucción, corrección y advertencia. Un profeta también es una persona que se mueve en los milagros, en lo sobrenatural de Dios, porque
las manifestaciones sobrenaturales son permanentes en él. Un verdadero profeta es como Elías, como Eliseo, que por ejemplo en su haber resucitaron ambos a muertos, uno a la viuda, al hijo de la viuda de Sarepta, otro a la otra viuda que lo hospedaba en casa a Eliseo, a la sunamita. Y recuerde que eran gente que se movía en lo sobrenatural, multiplicaban cosas, el uno hizo flotar un hacha que se hundió, etcétera. Se movían siempre en lo sobrenatural. Característica de un verdadero profeta: se moverá siempre en los poderes de lo sobrenatural. Característica de los profetas: un estilo de vida. Por lo general, vivían apartados de los demás. El profeta se conoce porque es aislado, no es una persona, digámoslo, que es demasiado social. El profeta también es una persona que desaprobaba la santidad superficial. Significa que el profeta es una persona exageradamente limpia delante del Señor. Es una persona que es muy limpia, porque ¿cómo va a exhortar el pecado de los demás si tiene pecado? ¿Cómo va a reprender a los demás que están haciendo cosas ilícitas si él está haciendo cosas ilícitas? Un verdadero profeta nunca estará murmurando de nadie. Un verdadero profeta no habrá mentira en su boca, no habrá calumnia en su boca, porque él sabe que su boca es la boca que le presta a Dios, y él sabe lo que dice la palabra del Señor, que por una misma fuente no puede salir agua dulce y agua salada. Un profeta se conoce también por una profunda sensibilidad hacia la gente y repudia profundamente el pecado. Él lo repudia porque Dios repudia el pecado. Un profeta verdadero tiene una relación profunda con Dios también. Un profeta se conoce porque es obediente a Dios. Hay gente por allí rebelde dando profecía. No son profetas. El profeta, el espíritu del profeta se reconoce porque es obediente. Se lo repito. El espíritu del profeta, el verdadero profeta, se conoce porque es que obediente. Dios le dijo a Elías: ve al arroyo de Querib, y fue. Luego Dios le dijo: sal de este arroyo y ve a donde la viuda, que ahí te daré de comer, la viuda de Sarepta, y fue. Siempre que Dios le decía a un profeta que hiciera algo, lo hacía, aunque le costara la vida. Un verdadero profeta es alguien obediente a Dios. No obedece a medias. No obedece cuando le gusta, cuando le conviene. Es un obediente absoluto de Dios. Ese es un verdadero profeta. Algo más. Es una persona prudente, es una persona sabia y seguramente es una persona de pocas palabras, porque la Biblia dice que en la mucha palabrería no falta el pecado, y él sabe que él debe ser prudente con sus palabras. Sobre todo es una persona limpia de corazón para ser profeta. Entonces por ahí hay mucha gente diciendo: y profetizo que el año 2020 cambiará de curso y será un año maravilloso. Hombre, yo quiero que eso ocurra. Yo puedo orar, yo lo puedo declarar, pero no lo debo decretar y no lo debo profetizar, a menos que yo sea profeta y Dios me haya dicho que lo haga. Si yo soy profeta y Dios me lo ha dicho, lo puedo hacer. Entonces puedo darles una palabra profética. Entonces puedo decirles en este momento: hermanos, el Señor me dio una palabra y el Señor dice así. Pero si yo no soy profeta, entonces no debo meterme, porque le voy a contar una cosa. Las malas declaraciones pueden producir muerte o vida, sobre todo muerte. Los decretos, ese no acepto un no por respuesta, no agradan a Dios. Pero de las tres cosas, entre malas declaraciones, entre malos decretos, lo que más aborrece a Dios son malas palabras proféticas. Y hoy hay por ahí abundan por miles una cantidad de impostores, una cantidad de mentirosos, una cantidad de gente engañando, enredando, profetizando lo que Dios no ha mandado a decir. Esto es supremamente delicado. Mire, una cosa es cuando yo peco en mi nombre y otra cosa es cuando yo peco involucrando y tratando de manchar a Dios con mis actos.
Mire lo que dice Deuteronomio capítulo 18, versículo 20. El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en mi nombre de Dios, en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Se lo voy a volver a leer. El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta, ¿qué dice la Biblia? Morirá. Quiero leerle una historia para terminar fascinante de un profeta llamado Ezequiel. Acompáñeme por favor a Ezequiel capítulo 37. Esto es un verdadero profeta. Ezequiel capítulo 37 dice el valle de los huesos secos. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en un valle que estaba lleno de huesos. Mire que fue trasladado a un valle. Dice que el espíritu de Jehová me hace acordar Mateo 4:4 cuando el Señor es llevado al desierto por el Espíritu Santo. El verdadero profeta se mueve porque el Espíritu Santo lo mueve. Y dice el versículo 2, y me hizo pasar cerca de ellos, del valle de huesos secos, por todo en derredor, y aquí que era muchísimo sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. ¿Cómo eran los huesos? Secos, 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 y eran muchísimos en un valle. Versículo 3. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y le quiero decir que la respuesta del profeta me gusta. Mire lo que él le dice al Señor. Y le dije, Señor Jehová, tú lo sabes. ¿Qué estaba el profeta diciendo? Yo no lo sé. Yo no soy Dios. Y hay gente por allí que anda diciendo cosas. Anda diciendo que alguien va a vivir cuando Dios ha dicho que no. O anda diciendo que alguien va a morir cuando Dios ha dicho que vivirá. Dios le hace una pregunta a un verdadero profeta. ¿Vivirán estos huesos? Y él le da una respuesta que me recuerda a Pedro. Cuando el Señor Jesús va donde Pedro, después de que Pedro lo ha negado 3 veces, el Señor Jesús le dice a Pedro una vez, Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dice, sí, Señor, te amo. La segunda vez, Pedro, ¿me amas? Y él le dice, sí, Señor, yo te amo. Y por tercera vez el Señor le dice a Pedro, Pedro, ¿me amas? Y él le dice, Señor, tú lo sabes todo. ¿Sabe una cosa? El verdadero profeta no se impone, porque aquí el que manda es ¿quién? Dios. Yo podría profetizarle cosas a usted, pero primero, no soy profeta. Segundo, tengo temor y temblor de decir algo que Dios no haya mandado a decir. Y entonces el profeta no quiere pecar y le dice, yo no sé, Señor, tú lo sabes. Versículo 4. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. ¿Qué le dice Dios al profeta? Profetiza, le da una orden. Ah, bueno, ahora sí. Y le dice, diles. ¿Qué es profetizar? Es hablar en nombre de otro. Versículo 5. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Ahora, ¿quién dio la orden? Dios. Y mire lo que dice el versículo 7. Y profeticé, pues como me fue manifestado. Y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y miré, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, y no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven sobre los 4 vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán.
y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. En el versículo 9, cuando el Señor le dice que profetice, le dice espíritu ven, y está con mayúscula. El Espíritu Santo que venga y les dé espíritu y les dé vida a estos huesos. ¿Actúa el profeta independiente de Dios? No. El verdadero profeta está sujeto a Dios. El verdadero profeta está sujeto a la voluntad del Señor. Entonces yo no entiendo cómo hay lugares donde la gente antes del COVID se congregaba y cada 8 días le daban profecía, como si Dios fuera nuestro esclavo y Dios tuviera que hablarme cada vez que yo me paro ahí y digo, háblame Señor, y Dios allí me tiene que hablar. Yo no entiendo eso, porque Dios es rey. De hecho, le quiero mostrar una cosa. En las Biblias, usted va a encontrar algo muy curioso. En mi Biblia está así, esta página en blanco. ¿Sabe qué significa esta página en blanco que divide el Antiguo Testamento del Nuevo Testamento? Significa que lo último que Dios habló estuvo en Malaquías y luego ya Dios no volvió a hablar. Esta página en blanco significa silencio de Dios por 450 años. Dios no volvió a hablar. ¿Cómo obligaremos a que Dios nos hable si Él no nos quiere hablar? Entonces, yo sí puedo declarar, yo no debo decretar, y mucho menos no debo profetizar, a menos que yo sea un profeta y Dios me ha dicho que lo haga. Si Dios me ha dicho que lo haga, Dios respaldará. Si Dios no me ha dicho, estaremos en graves problemas delante del Señor. Vamos a orar y vamos a finalizar por hoy. Pero ¿vamos a qué? A declarar. El poder de la muerte y de la vida están ¿en dónde? En mi boca, en mis declaraciones. Yo sí puedo declarar algo bueno, yo sí puedo bendecir, yo sí puedo pedirle a Dios que desate algo sobre mi vida. Pero lo que nunca puedo olvidar en mis oraciones y en mis declaraciones es que tienen que estar sujetas a la voluntad perfecta del Señor. ¿Qué tal si oramos en esta hora de la mañana? Padre, gracias te doy por permitirnos escuchar tu palabra. Y hoy sí quiero declarar vida. Y hoy quiero pedirte a ti, Dios, que me permitas orar conforme a tu voluntad. Señor, yo quiero en tu nombre orar y pedirte a ti, Señor, que si es posible, este año sea un año maravilloso para nosotros. Señor, tú puedes cambiar este valle de huesos secos. Tú puedes, por secos que estén esos huesos, darles vida. Tú puedes traer vida sobre lo que estaba muerto. Tú puedes levantar, Señor, tendones, tejidos, músculos. Pero luego dice que después de que estaba el cuerpo hecho, faltaba el espíritu. Tú puedes traer espíritu y dar vida. Señor, te pido por favor que si tú quieres, traigas vida sobre aquello que hoy humanamente parece que estuviera muerto. Tú puedes, si tú quieres, darle vida a esa empresa, a ese negocio que hoy está seco como aquellos huesos. Si tú quieres, tú puedes pasar sanando a las personas que hoy están enfermas de COVID. Si tú quieres, puedes traer una respuesta, una vacuna, una solución. Pero te quiero pedir, Dios, que me ayudes a hacer un buen uso de mis declaraciones. Y si en algún momento
yo he decretado y he profetizado, quiero pedirte perdón. Quiero pedirte perdón. Señor, yo quiero hacer un buen uso de mis palabras. Así que a partir de hoy, ayúdame a no maldecir, sino a bendecir. Ayúdame a saber que en mi boca está el poder de la vida o de la muerte. Ayúdame a no confesar palabras negativas, destructivas, sino en tener en mi boca siempre una palabra de aliento, una palabra de edificación, una palabra de ánimo, una palabra limpia. Señor, y te pido que me libres de toda falsa profecía. Señor, yo no necesito que tú me hables a través de un profeta si yo tengo la Biblia y me hablas a través de la Biblia. Si tú quieres, podrás hacerlo algún día, pero no tiene que ser todos los días ni todas las semanas. Una sola palabra tuya bastará, Señor. Ayúdame, Señor, a mantenerme anclado a la Escritura, que esa es mi más fiel fuente de toda palabra que yo necesito. Y ayúdame, Señor, a nunca caer en manos de falsos profetas. Y ayúdame, Señor, a nunca estar decretando cosas, pero ayúdame a hacer un buen uso de mis declaraciones en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, un abrazo a todos ustedes, Dios los bendiga. Espero volvernos a encontrar y recuerda que esta noche estamos en la iglesia en casa, 9 de la noche, hora Colombia. Muchas gracias a todos. Les mandamos un fuerte abrazo. Dios te bendiga, Dios te guarde y que tengas un día bendecido, excelente. Que la bendición de Dios nos alcance como consecuencia de nuestra obediencia. Un abrazo. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube y esta noche nos volvemos a encontrar a las 9 de la noche en la iglesia en casa. Bendiciones.